La victoria de Milei, los desafíos del peronismo y el futuro del modelo económico. Tres claves para pensar el actual momento político de Argentina. Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a Política para Millennials. Soy Miguel. Hola Miguel. Y les invito a reflexionar conmigo el actual panorama político de Argentina, marcado por un lado por la reciente victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas y por el otro por las internas y debates en la oposición sobre el rumbo a seguir. A continuación te voy a presentar tres claves que son sencillas pero que resumen el actual presente político de Argentina y los caminos y alternativas que se abren a partir de ahora, especialmente para aquellos que aspiramos a otro modelo de sociedad. Gracias por ese like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y te invito a que te suscribas para seguir analizando la realidad nacional e internacional con una mirada y una posición política pero también con fuentes y datos concretos. Primero, la Libertad Avanza está atravesando una nueva primavera después de su contundente victoria en las elecciones legislativas. Y hay que admitir que a pesar de la crisis económica, la recesión y la caída de los salarios, el relato del oficialismo sigue teniendo pregnancia en importantes sectores de la sociedad. La esperanza del electorado sigue viva, así como también el miedo y el rechazo a volver a la situación previa a 2024. Pero vamos primero con la esperanza, porque para una amplia fracción del electorado todavía está viva la promesa de un país diferente que Milei hizo en 2023. Y si miramos esto con perspectiva histórica, sería raro que no fuera así. Porque desde el regreso de la democracia, los oficialismos rara vez han perdido sus primeras elecciones legislativas. Alfonsín ganó sus primeras elecciones en 1985, Menem lo hizo en 1991, Kirchner se afirmó en 2005, Macri en 2017 y ahora ganó Milei. Las únicas excepciones son el 2001, durante lo que quizás sea la peor crisis económica que vivió nuestro país en la historia, y en 2021, después de una pandemia y una cuarentena que afectó al mundo entero y luego de episodios tristemente memorables como la foto de Olivos. Es común que, salvo situaciones extraordinarias, la gente refrende el apoyo que le dio un gobierno apenas 2 años de iniciado. A muchos de nosotros nos duele que para la gente no sea importante el recorte a los discapacitados, a los jubilados, a los niños con cáncer y un largo etcétera. Pero hay que aceptar que salvo la población directamente afectada por esa política, y a veces ni siquiera, lo que suele primar a la hora de ir a votar es la expectativa material. Y ahí hay que reconocer que la baja de la inflación sigue siendo percibida como un gran logro del gobierno. Y atentos acá, porque cuando uno dice eso, es común que le salten con argumentos del estilo: el INDEC mide mal, los precios siguen subiendo, yo no llego a fin de mes, y todo eso es cierto, pero hay una clara diferencia entre la situación de fines de 2023, donde hubo semanas que los precios subían todos los días y a veces más de una vez por día, que la situación actual, con una inflación más baja, relativamente estable y más controlada. Para muchos es la diferencia entre el caos y el orden, y la gente en general prefiere vivir en un orden injusto antes que el desafío de enfrentarse a un desorden perpetuo. Otra discusión que es válida es si es sustentable esta bajada de la inflación, que se logró con diferentes medidas, la cual la más importante fue planchar el dólar, y más adelante vamos a ver que no, que esta desinflación es fruto de decisiones económicas que no son viables en el largo plazo. Pero podríamos quedarnos con esa idea y desde un faro moral decirle a la gente que está equivocada, o podemos aprender de esta situación, tomar como válido el reclamo de la gente y buscar vías para llegar a ese resultado, pero con otras políticas. Y acá hay que volver a la historia, porque el menemismo duró 10 años gracias a que la convertibilidad terminó con la inflación, mientras las industrias quebraban, el desempleo aumentaba y las clases medias se desangraban. La clave es que la inflación se suele percibir como una responsabilidad del Estado. En cambio, cuando los sueldos no alcanzan, es más fácil echarle la culpa a las frustraciones y a los méritos personales. Como también es más fácil creer, como está de moda hoy en día, que solo con mi propio esfuerzo yo puedo llegar a lo más alto, sin importar lo que haga el gobierno, sin que exista un proyecto de sociedad que te acompañe para lograr esos objetivos. Un mito del que ya vamos a hablar en otro video, así que suscríbete para no perderte nada, pero que es contrario a toda evidencia histórica, porque el desarrollo nunca es disociable de un proyecto de nación. También hay que saber que tarde o temprano ese mito cae, pero en los años 90 tardó 10 años en derrumbarse, cuando la situación económica lo hizo inviable. Aun cuando ese modelo no era sustentable, el electorado lo refrendó una y otra vez, porque en ese momento la alternativa era el caos de la hiperinflación que marcó el final del gobierno de Alfonsín. La pregunta es ¿qué orden propone hoy la oposición? O más concretamente el peronismo. Y para eso acompáñame afuera que te voy a contar la segunda clave. 2. El peronismo sigue siendo el gran némesis para una mayoría de la sociedad, pero hoy se le presenta una oportunidad histórica. En los últimos meses Milei apostó a nacionalizar las elecciones provinciales, donde juegan muy fuerte las estructuras y aparatos locales, y en la mayoría de las veces fracasó. Pero cuando lo que estuvo en juego no eran las legislaturas o consejos deliberantes, sino la propia continuidad del gobierno nacional, ahí fue su electorado al rescate. No solo su núcleo duro, sino también aquellos electores desencantados con su política en los últimos 2 años. Esta elección viene a recordar una vez más el rol de los afectos en la política, porque la bronca y el miedo fueron un motor potente que movilizó a muchos de los electores desencantados para que fueran a votar, por más que su situación económica haya empeorado. Milei logró algo similar a lo que logró Macri en 2019, cuando entre las PASO y las generales logró crecer 10 puntos impulsando el miedo a que regrese el kirchnerismo. La diferencia es que Macri lo hizo con una campaña muy profesional y prolija, y Milei lo
lo hizo con candidatos que se bajaron antes de tiempo, escándalos de corrupción y narcotráfico, una crisis económica galopante y un tipo de cambio al borde del estallido constante. El antiperonismo mueve montañas. El problema principal del peronismo sigue siendo el pésimo recuerdo del último gobierno de Alberto Fernández. Pero es más que eso, porque mientras no existan las nuevas canciones que tanto nos prometieron, para una gran porción del electorado que es posible y necesario convocar para formar una nueva mayoría, el peronismo va a seguir siendo un mal recuerdo. La renovación es urgente. Existe claramente un problema de liderazgos porque muchos líderes claramente siguen sin comprender que ya pasó su tiempo. Y también hay que saldar una interna que es insoportable, que ninguno de los votantes comprende y que seguramente se va a profundizar las próximas semanas. Pero el principal problema no es de liderazgos, sino de propuestas. Mientras no ofrezca un horizonte claro y distinto que se adapte a los desafíos del siglo XXI, va a ser imposible asociar al peronismo a algo nuevo. No puede ser que cada vez que se le pregunte a un dirigente peronista por la inflación o el orden fiscal, siga diciendo que esas no son prioridades respecto a otros problemas. Porque ya a esta altura debe quedar claro que para el electorado, vivir con una inflación insoportable no es una opción. Ahora el gobierno va a aprovechar el impulso para avanzar con las reformas laboral y tributaria, que básicamente van a consistir en bajar impuestos a los más ricos y flexibilizar las condiciones de trabajo para que te puedan echar sin problemas y que te puedan hacer trabajar hasta 13 horas por día. Y el problema es que el peronismo está perdiendo una oportunidad histórica para proponer su propio proyecto para una reforma laboral y tributaria progresista. Es un desafío urgente que necesita el país. Reforma laboral porque, nos guste o no, las formas de contratación y trabajo cambiaron sustancialmente. Hoy en todos los países se está discutiendo la incorporación de la inteligencia artificial y la digitalización, mientras nosotros seguimos pensando el trabajo en los mismos términos que hace 60 años. Una reforma electoral progresiva puede abrir las puertas para incorporar con derechos a todo ese segmento de la población que trabaja en actividades más fluidas y flexibles, como se probó exitosamente en España con la reforma de 2022. En países como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, incluso en Japón, se está empezando a implementar jornadas laborales de 4 días, que incorporan las modalidades de trabajo complejas e híbridas que existen hoy en día, pero que también valorizan el derecho al ocio y al descanso. Mientras tanto, acá, una fracción de la política lo único que quiere es destruir los derechos laborales más básicos y la otra simplemente niega la realidad. Y también es urgente una reforma tributaria porque Argentina tiene uno de los sistemas tributarios más complejos y regresivos del mundo. Un sistema que se fue formando por la suma de impuestos provisorios que se hicieron permanentes, que no grava las ganancias, sino que castiga la producción. Argentina debe discutir una reforma tributaria, pero no para bajar impuestos a los más ricos, sino para equilibrar la carga fiscal, para que deje de estar en la producción y el trabajo y pase a estar en la especulación y la ganancia extraordinaria. El peronismo tiene que dar estos debates para construir una alternativa y porque son desafíos urgentes. Si no, otros los van a dar por nosotros con los peores resultados posibles. Y eso ya está a la vuelta de la esquina. 3. La victoria del gobierno puede terminar siendo una mala noticia para Milei y su modelo económico. Porque más allá de los aciertos del gobierno que de los errores de la oposición, la realidad es que el gobierno todavía pende de un hilo. Si no hubiese existido la ayuda e intervención directa de Estados Unidos en plena campaña, hoy estaríamos hablando de asamblea legislativa. El modelo de Milei no solo es injusto y profundamente regresivo para la mayoría de la sociedad, sino que también es insostenible aún en sus propios términos. Se basa en el dólar barato y el ancla del tipo de cambio para contener la inflación. Apreciar el peso es algo que hicieron todos los gobiernos anteriores para ganar las elecciones. Lo hizo ahora Milei en 2025, lo hizo Macri en 2017, lo hizo Cristina en 2011 y lo intentó sin éxito Alberto en el 2021. La diferencia es que parece que Milei está convencido de que este modelo no va a cambiar y que se va a mantener así, esperando que en algún momento lleguen las inversiones de litio, uranio, cobre, hidrocarburos, etc. Inversiones que aun cuando aparezcan pueden tardar años en dar resultados económicos. Mientras que con el dólar barato, la sangría de dólares es constante. En el último año, el desequilibrio comercial se multiplicó. Las importaciones aumentaron sustancialmente, impulsadas también por la apertura de Milei, y la gente aprovechó el dólar barato para atesorar o hacer turismo en otros países. Y mientras tanto, el gobierno no compró dólares para acumular reservas, que en términos netos hoy están al mismo nivel que las reservas que dejó Alberto Fernández, volviendo cada vez más frágil la economía. Esto probablemente no cambie. Entonces, si yo hago rollover de la deuda, digamos, ese mecanismo de acumulación de reservas no tiene sentido de ser, por decirlo de alguna manera. El gobierno puede festejar hoy que el dólar está estable, los bonos suben, el riesgo país se desploma, pero la victoria de hoy se puede convertir en la maldición de mañana si el gobierno se cierra sobre la idea de que todo está bien y que no hay nada que cambiar. El triunfo puede inducir al gobierno a seguir prolongando un modelo inviable, que consume más dólares de los que genera y que solo se sostiene por los salvatajes externos y los conejos de galera que saca Caputo a cada tanto. Hoy es todo euforia, pero con este mismo esquema no hay préstamo que aguante. Si seguimos así, en 6 meses vamos a tener que pedir un nuevo salvataje o que finalmente llegue la tan postergada devaluación, con efectos mucho más contundentes de los que podría tener ahora y con el riesgo de provocar un estallido todavía más cerca de las elecciones de 2027. Ojalá que esto nunca suceda porque cuando pasa sabemos que las víctimas son las mismas de siempre. Los trabajadores, los jubilados, las clases medias y los sectores populares. Pero cualquiera que haya estudiado la historia argentina sabe que estos experimentos siempre terminan mal. Por eso es urgente volver con la
necesidad de que el peronismo y la oposición en general estén a la altura de plantear una alternativa real, que no sea solo una reacción a lo anterior ni volver a repetir cosas que ya no funcionan, sino que se plasme en un proyecto que la gente pueda volver a percibir como un futuro viable y deseable para nuestra sociedad. Obviamente quedan muchas preguntas por hacerse y debates que darse, pero hasta acá llego yo y ahora quiero leerte y que me digas si compartís esta lectura, si crees que la oposición puede dar los debates que se necesitan para construir una alternativa de poder, o incluso si el gobierno le va a encontrar la vuelta a este modelo económico para sobrevivir por más tiempo, porque vocación de poder no le falta. Gracias por ese like, suscríbete para seguir dando estos debates que creo que son necesarios para la Argentina de hoy, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!